Okay, hello everybody, big welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today. Well, we are going to begin the class. At first, we have to read the versicle. For this week, we are talking about to be perfect, to be perfect. That is the value. And we are going to find it in Matthew chapter 5, versicle 48. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. This is according to the New International Version. And the value is to be perfect, to be perfect. Okay, for today's class, we're going to go over about this versicle, looking for another translation and a nice web page that is named like BibleHub.com. In BibleHub.com, you can find many translations from the Bible. We have, this is the website, Bible Hub, and you can take a look for all the books of the Bible, and you can go to the chapters, and you can go to the versicles, and you can take a look for many translations. We have many translations in Bible Hub. We're going to read some ones and make a translation for us to Spanish to get the idea and what is the difference between some of these translation. Bueno, bienvenidos, estamos iniciando la clase, vamos con la meditación, ¿verdad? De el versículo, estamos examinando Mateo 5:48, que nos dice, ¿verdad? Sean perfectos como su Padre en los cielos es perfecto. No lo tengo. Vamos a ir viendo acá algunas de estas traducciones. Una de ellas ya la hemos estado leyendo y es la New International Version o la nueva versión internacional. Vamos a leer el día de ahora la New Living Translation, que es la nueva traducción viviente. Cabe destacar que de estas dos, tanto la New International como la New Living, de ambas hay traducciones al español. Es decir, hay nueva versión internacional en español y hay nueva traducción viviente, se llama esta en español. Este versículo es bastante fácil de memorizar, es bastante corto, por lo que quizás no vamos a hallar grandes diferencias entre una traducción y otra. Tal vez la forma en la que se presentan algunas cosas. Como por ejemplo, en la New Living Translation nos dice, that you are to be perfect. Vendría siendo como, pero ustedes tienen que ser perfectos. Even as your Father in heaven is perfect. Ahí viene un cambio en la forma de decir Padre Celestial. Heavenly Father sería Padre Celestial, pero esta es más bien así como su Padre en los cielos. Father in heaven, Padre en los cielos. Heavenly sería más que todo como un adjetivo, ¿verdad? Celestial. La English Standard Version dice, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Curiosamente, esta contiene el must. Es algo así como deberían. Ustedes deberían de ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Must be. O sea, le agrega esa parte como de deben ser. Como si fuese un deber. Deber ser algo. En este caso, perfecto. Vivian Standard y Vivian Literal difieren un poco en la forma en la que se presentan, pero esta es más corta, dice be perfect, sean perfectos o ser perfectos, therefore as your heavenly Father is perfect, así como tu Padre Celestial es perfecto. La Vivian tiene you should be perfect, you should be perfect. Esto de should es el mismo will. Cuando llegue el momento vamos a estudiar los 12 verbal tenses. Hay 12 tiempos verbales en el inglés. Uno de esos tiempos verbales es el future tense o el futuro simple. En el futuro simple se puede utilizar will como el auxiliar para formar el futuro, que también tiene una forma que es shall. O sea, si decimos will o shall, es el mismo auxiliar para formar el futuro. Entonces, es algo como you shall be perfect
ustedes serán perfectos, ¿verdad? Ustedes serán perfectos en futuro. O tú serás perfecto. El shall be. Shall y will se suelen utilizar para future tense. La diferencia entre usar uno y el otro es que se dice que gramaticalmente shall es muy formal y will no es tan formal. Entonces, si a un texto se le quiere dar más formalidad, para el futuro simple del inglés se usa shall en vez de will. En muchas traducciones de la Biblia vamos a encontrar esa palabra en vez de will, aunque algunas las pueden incorporar. De hecho, con la que vamos a terminar usa will en vez de shall, pero es lo mismo. Y esta dice Heavenly Father y hay que hacer notar que la H y la F están en letras mayúsculas, ¿verdad? Como para indicar pues que se refiere a God, a Dios mismo. Luego vienen las King James. De las King James hay dos versiones. Este en español se le conoce como Biblia Rey Jorge. El nombre era King James. Fue un rey de Inglaterra que vivió entre el siglo, ubicémonos ahí, es más o menos el siglo XV. Y el inglés que tiene la King James, la que está aquí, que es la más antigua, digamos, es algo que en inglés se le conoce como Early Modern English. Early Modern English. Traducido es inglés temprano moderno. El inglés temprano moderno nos ubica siglo XIV, siglo XV, parte siglo XVI. O sea, años 1400 a años 1600. En ese tiempo, el inglés que se hablaba se llamaba así, inglés temprano moderno. Y claro, respecto al inglés que se habla actualmente, tiene muchos cambios. Curiosamente, aquí venden, yo he tenido la oportunidad de ver librerías cristianas que tienen versiones de la King James. Y a veces algunas personas que desconocen el dato quieren aprender inglés y quieren tener una Biblia inglés-español, compran de esas Biblias. Y claro, nos vienen de esas Biblias acá, pero es un inglés muy difícil de leer, incluso para una persona que sea angloparlante. O sea, para alguien que ya hable inglés, que sea su idioma nativo, una Biblia King James es difícil, porque a veces tienen algunos vocablos que cambian y que son desconocidos en nuestra época. Sin embargo, si la comparamos con la New King James, vamos a ver que hay varias cosas que se mantienen bien similar. Entre lo que cambia, digamos, es esto, que aquí se usa la Y y la E, era la forma en la que se escribía el you en ese tiempo. O sea, este y es igual que el you actualmente, es el pronombre tú. El resto es bastante parecido al inglés actual, no hay mucho cambio. La palabra perfect es la misma. Esta dice Father which is in heaven, que vendría siendo como su padre, que es quien está, which, quien está en los cielos. Y en esta otra, pues se usa el shall be, igual que en la anterior. Therefore, you shall be perfect. Asimismo, deberían de ser perfectos o serán perfectos, just como, esto es para comparar, as your father in heaven is perfect, como su padre en los cielos es perfecto. Vamos a ver otras más que son las New American Standard. Son bien parecidas. Notarán que no hay diferencia, ya sea la actual, la de 1995 o la de 1977. Las tres dicen prácticamente lo mismo en este versicle. Dicen, therefore, you shall be perfect as your heavenly Father is perfect. En la otra no tiene lo del shall, sino que dice, you are to be perfect. Y igual en la de 1977. Voy a terminar este día con la Amplified Bible. La Biblia amplificada es una Biblia de referencia, puesto que tiende a explicarnos o a ponernos en contexto qué significan o cuál es lo que está detrás de alguna palabra o de algo que hay que explicarle al lector. Entonces, los autores de la Amplified Bible le han agregado esas definiciones. Lo que ven acá entre estas llavecitas, pueden ver acá, es lo que han agregado para explicar cómo debemos de entender la expresión
de be perfect o ser perfecto. Entonces, si leemos el versículo es bastante pequeño comparado con lo que es el resto. Dice, you therefore will be perfect. You therefore will be perfect as your heavenly Father is perfect. Hasta ahí llega el versículo. Pero esta dice, growing into spiritual maturity, both in mind and character, actively integrating godly values into your daily life. Nos están explicando. Habíamos dicho al principio de las clases que este versículo de ser perfectos, be perfect, y nótese que aquí se usa will. Les decía, shall y will significa lo mismo, nada más que shall es un tanto más formal, por eso algunos traductores suelen usar eso en sus Biblias. Will es el auxiliar más común actualmente. Ahora, el ser perfecto suena a utopía, suena, bueno, somos seres imperfectos, ¿cómo vamos a ser perfeccionados? Lo que hay detrás de esto es un deseo, nos dice growing into spiritual maturity. Crecer, dice, madurar espiritualmente, ir creciendo e ir siendo maduros espiritualmente, pero no solo en la parte espiritual, sino que nos dice también en términos de la razón, de la mente y del carácter también. Ahora, ¿cómo se puede crecer espiritualmente hablando? Dice integrando godly values. Esto quizás me va a tomar un poco de más tiempo explicarlo, ¿verdad? Y voy a tratar de ser muy breve. Godly values, esto lo podríamos traducir como integrando valores o virtudes o valores, llamémosle muy al estándar de Dios o valores morales que estén al estándar de una sociedad. Aunque realmente el término goal hasta acá, godly values, hace alusión siempre a un patrón de oro. Es decir, a buenas, a cosas que se pueden comparar con otro, con un valor, que tengan un valor importante, un valor establecido a un estándar. Entonces, ¿cuál es el estándar acá? El estándar divino. Godly viene de Dios, viene de godly, de God, de decir que podemos tener en nuestras vidas o debemos tener en nuestras vidas valores que provengan de Dios, por lo tanto, que provengan de la Biblia. Entonces, viéndolo de esa forma, el will be perfect. En un futuro seremos perfectos, pero ¿cómo? No es algo que se adquiera de la noche a la mañana, no es algo que se adquiera de inmediato, es algo que va progresivamente, siempre y cuando estemos aprendiendo algo de Dios, siempre estemos hablando algo basado en su palabra. El ejercicio que hacemos de ir leyendo estos values, de hecho, en cada clase tiene ese propósito, tiene con que nos alimentemos espiritualmente de valores que se encuentran en the Bible. Well, ya yo navigo. Con eso terminamos y vamos a continuar con nuestro material. Estábamos en el tema de Introducing Yourself. Vamos a ver el día de hoy cómo give complete answers. Vamos a aprender a dar respuestas completas. La intención de una respuesta completa es no quedarnos solo con la muy respuesta o sonar un poco pesados, ¿verdad? Al momento de responderle a alguien. Bien, la primera pregunta es, what is your first name? What is your first name? Bueno, de aquí debo de aclarar varias cosas, pero vamos primero a cómo vamos a responder y luego vamos a ir agregando algunos comentarios. Bien, cuando me digan, what is your first name? Me están preguntando cuál es tu primer nombre. Entonces, la respuesta complete tiene que ser estructurándose con una oración, no solo decir el nombre, sino decir algo como my first name, my first name, y luego vamos a decir is.
En casita me van a hacer el favor de el material, si pueden imprimirlo, lo imprimen y pueden irlo llenando a mano. Si no, lo pueden hacer en una computadora redactando ahí el texto. Y si no, pues lo hacen en un cuaderno, copian la pregunta y copian la respuesta. Pero ahí yo quiero que ustedes pongan sus datos, que lo llenen ya desde ya con sus datos en casita. Entonces, acá va a poner usted, my first name is, que sería como decir, mi primer nombre es, my first name is, mi primer nombre es. Y ahí obviamente va a poner su nombre. Si yo lo estuviera llenando, yo pusiera en mi caso Edwin. My first name is Edwin. Y ahí estaríamos contestando a esa pregunta. Ahora, aquí hay varias cosas que debemos de ir tomando en cuenta. En primer lugar, quiero que le prestemos atención a la pronunciación. Entonces, vamos a recurrir a un recurso que es dictionary.com para ir viendo algunas cosas de pronunciación. Lo vamos a ir haciendo como palabra por palabra. La primera no está muy difícil porque es una palabra bastante común y es la M con la Y. Ese es para decir mi, algo que es mío, ¿ya? Es mi. Entonces, quiero que le presten atención a lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a buscar acá la pronunciación de acuerdo al IPA. Entonces, el IPA nos dice que la pronunciación para esta palabra es así. O sea, que la Y ahí suena a I. Es el sonido I, my. Y le agregamos la M, my. Entonces, voy a ir poniendo aquí abajo de este texto lo que vendría siendo la pronunciación y vamos a ponerlo en un color diferente para que recordemos que eso nada más es la pronunciación. My. Esa es la primera palabra. My. Ahora, vamos a ir a buscar el segundo término, que es para decir primer. Y aquí, ojo, y desde ya, no leamos como que esto es español, porque si usted lo lee como español, piensa que allí es una I. Y si usted eso lo lee como first, como I, first, lo está leyendo sumamente mal. Lo está leyendo en español y no lo está leyendo en inglés. Esta tiene un sonido, el otro sistema, el sistema del phonetic spelling, miren, nos lo pone como una UR. Course, nos dice, pronúncialo como que es una U, pero el IPA nos usa siempre este símbolo. Ese símbolo que parece como un número 3 al revés, ¿verdad? Como que al 3 se escribiera, pero al revés, y una letra R, nos indica que, y siempre va a aparecer en estas palabras que tienen la I con la R. Hay muchas palabras en el inglés que en medio tienen I con R, y todas las I con R en inglés suenan a ur. O sea, es como una U, es una especie de U con R, pero no es la U nuestra, no es ur, no es así, es ur. Es una U diferente. Entonces, esto se debe pronunciar como force, force. Escuchen la diferencia. Si yo la digo con I, se dice first, y eso suena horrible. Suena a que usted está hablando Spanglish. Entonces, usted tiene que venir y decir force, my first, my first, my first name, first, first, first. My first, y luego viene name, que esta ya la habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? En donde veíamos lo de name, what is your name? Ya habíamos visto que el sonido para la A, en este caso, es el sonido A, de acuerdo al IPA. Entonces, acostúmbrense a usar este diccionario, puesto que es un diccionario que nos permite ver la pronunciación de las palabras o la pronunciación fonética. De ahí, con cualquier texto que usted tenga o tenga dudas respecto de cómo pronunciarlo, recurra a esto. Cualquier palabra, un texto, búsquelo en el diccionario y poco a poco vamos a ir entendiendo cómo se leen estos fonemas, ¿verdad? Ahorita concentrémonos más o menos en la idea de esto. My first name, y ahora viene el is, que también ya lo habíamos visto anteriormente. Les decía que en este caso, suena con una I corta del inglés y suena a una Z.
no a una S silbante, no a una S, sino una Z, is. Es el sonido que debemos de buscar en esta expresión. Entonces, la pronunciación nos queda algo así como esto. My first name is. My first name is. Acá usamos el IPA puesto que es el sistema, digamos, que se ha desarrollado durante mayor tiempo. Lo crearon expertos lingüistas y es un sistema de notación ya comprobado, ¿verdad? Hay actualizaciones del mismo, pero lo que han hecho es quitar quizás esos símbolos que nos parecen a nosotros raros y dejarnos los símbolos del alfabeto tradicional, ¿verdad? Del alfabeto común. El problema con eso es que a veces encontramos algunas escrituras raras, ¿verdad? Entonces, a veces ustedes van a encontrar algunas personas que usan algún tipo de método fonético que es diferente al IPA, pero que nos puede confundir al momento de escribir. En ese no, el IPA tiene esa ventaja y es que la escritura se nos mantiene intacta porque lo que nuestro cerebro va a procesar son los sonidos de los fonemas de esa frase. Entonces dice, my first name is, my first name is. Eso sería como decir, bueno, mi primer nombre es. My first name is. My first name is. Y luego damos nosotros el nombre que nos corresponde. Bueno, hasta ahí digamos que eso está fácil y sencillo. Ahora, vamos a ver la siguiente, que es para ahora hablar respecto de el apellido. Entonces dice, what is your last name? Vamos a hacer lo mismo. My last name. Pongan atención. Las respuestas completas agarran parte de la pregunta, le dan como vuelta y se utiliza para responder de forma larga. My last name is. Y este es el apellido. Mi apellido es. En mi caso yo diría my last name is García. My last name is García. Ahora, quiero aclarar algo en cuanto a los nombres y en cuanto a los apellidos. Nosotros podemos simular el acento inglés y sonar quizás nuestros apellidos como si lo pronunciase un norteamericano. Sin embargo, mi sugerencia en este caso es que si usted tiene un nombre latino o un apellido muy latino, pronúncielo como se pronuncia en español. Bien. Y no hay que andarle buscando otro lado. ¿Verdad? Simplemente pronúncielo como fuese en español. Ahora, si es sobre todo un nombre que sea un nombre más inglés o que provenga de la parte anglosajón, pues hay que tratar de pronunciarlo de acuerdo a como ellos suelen hacerlo. Bien, ahora tenemos que ver la pronunciación. Desde ya, pues adelantar que algunas cosas se van a parecer mucho. Vea, por ejemplo, el my que está aquí va a ser el mismo porque es la misma frase con la que se comienza. Entonces, esa no va a haber mayor cambio. El name obviamente va a ser igual, vea, porque es la misma situación acá. My name es lo mismo y obviamente el is pues va a sonar igual, vea, no va a haber mayor diferencia, puesto que es la misma palabra. La única que cambiaría es que aquí en vez de tener el adjetivo first, se tiene el adjetivo last. Entonces vamos a irlo a buscar acá. Vamos a buscar cómo se comporta, mejor dicho, esa A de last. Vamos a ponerle de acuerdo al IPA. Si observamos el sistema anterior, miren, ese nos lo pone como que fuera la misma A. Pero vamos a cambiarlo acá y aquí hay dos pronunciaciones. Tendríamos dos pronunciaciones para esta palabra. El primero es con lo que se conoce como el I. Es un sonido que mezcla la A y la E en el mismo sonido. I. Es muy rápido. Y hay un sonido que pareciera una A, pero no es una A. Nótese que es como que usted piense en una O, vea una O con un palito acá. Eso es lo que estamos viendo ahí. No es una A, es una O con un palito acá. Eso nos indica que es un sonido que tiende a ser una O, pero con una A. Es como decir, oh,
una A con una O mezclada. Las. Es como un A-O. Esas serían las dos posibles pronunciaciones. O sea, esta palabra tiene dos. ¿Cuál hacer? Bueno, aquí siempre recomiendo con la que nos sintamos más cómodos. El diccionario, por lo general, nos da al principio la pronunciación más común. Significa que esta es una variante que algunas personas, dependiendo de la zona, del tipo de inglés que hablen, lo van a pronunciar más como los, algo así. Y este sería con la I, las, my las. Parece una A del español, pero lleva una E en medio de ella. Vamos a quedarnos con esta, que sería como la más común, pero de antemano saber que otras personas la van a sonar diferente o la van a pronunciar de una manera diferente. Ahí es donde les decía, miren, el inglés se diferencia acá del español mucho, porque hay muchos sonidos, ¿verdad? Hay muchas variantes. Si yo me acostumbro a una variante, es lo correcto, pero debo de saber que otras personas van a pronunciar diferente. Entonces, ¿cómo va esta? Va como my last. Miren, last es una A, se baja y se sube. My last no es solo las, porque si usted dice las, solo está haciendo la A. Escuchen la diferencia entre decir las, que es como leerlo como una A, y hacer el I, que es lads. My last name. Last name. Last name. Ay. Bien. Y aquí, nuevamente, volvemos a decir, el inglés no es un idioma fonéticamente directo. Por esta situación es que usted ve acá, que aquí miren, hay una vocal A que suena a esto. Y aquí también hay una vocal A que suena a esto ahorita. Entonces, son diferentes formas de pronunciarse. Vamos a ver algo más. Bye. Hasta ahí tendríamos entonces lo que vendría siendo dos ya contestadas. Pero vamos a ver entonces la siguiente. La siguiente nos dice, ¿cuál es? Dice, your full name. What is your full name? Ok, en este del full name es el nombre completo. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Va a ser my full name is. Y aquí sí tocaría dar nuestro nombre completo. O sea, si alguien me dice esta pregunta, es porque quiere saber todo mi nombre. Bien, ahora, ya tenemos acá algunas de ellas. Ya tenemos my, porque todas comienzan con my. Ya sabemos que el primer sonido acá a intervenir va a ser my, para decir me, my. Ya tenemos el de name, que es para el nombre. Ya sabemos que esta nos suena la E y esa A que está ahí tiene un sonido largo como name. Y el is, no es is, porque si usted hace is, está haciendo otro sonido. Es is. Bueno, ¿cuál nos falta? Nos faltaría ver cómo se comporta lo de full. Bueno, las palabras que llevan L, doble L en inglés, realmente es como que solo tuviese una L. No es como en el español, que la L doble tiene un sonido diferente a la L simple. Ahora, el sonido de acá es un sonido especial. Ya habrán visto en el anterior, miren, nos dice, mire, es como una doble O, pero no es la doble O normal, sino que es una doble O como itálica. Eso es parte del phonetic respelling. El IPA nos dice más claramente cuál es el sonido que debemos de usar en esa palabra. Ese sonido, usted dirá, mire, eso parece una herradura, dirán algunos. Me parece la herradura. De hecho, sí, es como una herradura. Es el símbolo del omega también, ¿verdad? Como recuerden que esta notación usa simbología del alfabeto griego, ¿verdad? Entonces se parece también al omega. Es un sonido para distinguir la U del inglés. La U del inglés tiene muchos sonidos. El sonido largo es U es un sonido largo, parecido al español.
Hay una variante del sonido largo que es como cuando pronunciamos you, cuando decimos tú. Es el mismo sonido para la U. You, como agregándole como una J al principio. U, you. Y luego tenemos un sonido corto para la U, que es este que está aquí, que es como decir U, 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 U. Diferente, es muy diferente a U, a you es U. Full, full. Es muy corto. Full. Full. De hecho, se dice que este sonido aparece cuando la U es la única vocal en una palabra en medio de dos consonantes. Entonces tenemos my full name is. My full name is. No es como decir full. Acá tenemos la costumbre de decir, mire, póngale full al carro para que lo llene completo. Es el término, pero es full. Full. Es muy corto. Full. O cuando, bueno, nosotros hemos tomado eso del full extras, ¿verdad? Un diplomado full extras, full, viene también de este adjetivo. Entonces, my full name is, mi nombre completo es. Ahora, vamos a hablar respecto de algunas variantes de esto que tenemos ahorita acá. Recuérdese, en casita, trate usted de completarlo con sus datos. Entonces, yo, si lo estuviera completando, pondría en my first name is Edwin. My last name is García. Y luego diría my full name is Edwin Alfredo García Benítez. A poner el nombre completo. Bien. Estas expresiones son válidas para el inglés americano. O sea, en el inglés americano se utiliza first name, last name, full name. Sin embargo, por ejemplo, si usted tiene DUI, ¿verdad? Y usted va a buscar en su DUI, el DUI lo han tratado de hacer con un formato como bilingüe. Entonces, aparecen los datos en inglés y aparecen los datos en español. Pues bien, de acuerdo al inglés US, que es United States, de acuerdo al inglés americano, el nombre o el primer nombre, pues eso se dice como first name. First name. Eso es inglés americano. Pues resulta que si usted va a examinar su DUI y revisa allí, le va a aparecer algo como given name. Así. Given name. ¿Y qué es eso? Es también el nombre. Es también su primer nombre. Pero esto es más al estilo británico. UK, United Kingdom English. Es inglés británico. Given name, first name. Significan lo mismo. Es el nombre de la persona o el primer nombre. Luego, si vamos a esta otra, pues encontramos que last name vendría siendo para los estadounidenses, el apellido, last name. Si van a ver al DUI, van a encontrar algo que dice surname, así unido. Este tiene la peculiaridad que no es separado, sino que está unido, surname. Esto también, déjeme decirle, es británico. Surname es British English. Y esta sí no sería diferencia ni de británico ni de norteamericano, simplemente sería un sinónimo, es decir, un sinónimo. Full name es lo mismo que cuando alguien nos dice complete name. O sea que a mí pueden decir, what is your complete name? What is your full name? Y me están preguntando por lo mismo, el nombre completo. Bien, ahora ahí estaríamos entonces con esta parte en términos de los nombres. Imagínense, de una pregunta tan sencilla como what is your name? Y de hecho, la voy a agregar por acá. Si alguien nos pregunta what is your name? Esta es una pregunta bien abierta. Es decir, yo puedo decirle solo mi primer nombre, my first name. Puedo decirle my first name and last name. Puedo decirle el primer nombre y el apellido. Puedo contestarla como quiera. Porque cuando me dicen, what is your name? No me están siendo específicos de nada. En cambio, si alguien me dice, what is your first name? What is your given name? What is your last name? What is your surname? What is your full name? What is your complete name? Me está preguntando algo específico. Por lo que la pregunta
y su respuesta debe de ir acorde. Es decir, debemos de responder con la información que me están solicitando en realidad. Ahora, algunos se estarán preguntando, ok, teacher, y mire, ¿y por qué aquí en El Salvador tenemos DUIs con formato británico? Porque si usted revisa su DUI, pues sí es bilingüe, pero es bilingüe en British English, en inglés británico, o que también se le llama inglés europeo. Ah, ok. Pues bueno, déjeme contarle que resulta, ¿verdad? Que el RNPN, es decir, el Registro Natural de las Personas, el Registro Nacional de las Personas Naturales de El Salvador, tiene subcontratada a una empresa que es especialista en emisión de documentos, que trabaja en múltiples países del mundo. La empresa se llama Mühlbauer y como su nombre nos lo indica, es una empresa extranjera. Es una empresa que su origen es alemán. Es una empresa teutona, es decir, su sede es en Alemania. Y se especializan en documentos de identificación, en hacerlos pues que no se puedan duplicar, que no se puedan falsificar y cosas más. Entonces, claro, como son alemanes, ellos se han traído el formato de un documento europeo para El Salvador. Lo que no saben es que aquí, pues, lo que apuntamos más es al inglés americano o norteamericano, puesto que es con el país que tenemos más relación. Pero bien, entonces hay que tomar en cuenta estas frases de pronunciación, ¿verdad? De cómo vamos a elaborar y traten ya de ir contestando estas preguntas en su material. Para el día de mañana vamos a seguir con otras más, ¿verdad? Me voy a quedar ahorita con estas nada más de los names, puesto que decía hay muchas variantes. Si me dicen, what is your name? Queda de mí si digo, hey, my name is. O si me dicen, what is your first name? What is your last name? What is your full name? E incluso en la de what is your name podemos contestar diferente a decir my name is y podemos decir I'm, yo soy, y presentarnos I'm Edwin García, como sea. Pero en estas otras no. En estas cuando nos dicen ya lo del first name, last name, surname, given name, or full name, or complete name, ya la persona quiere que le demos algo específico. Y lo ideal es responder o usar las mismas palabras que la persona utilizó en su pregunta. Well, time is over. Se nos terminó el tiempo. That's gonna be all for today. Thank you for coming. Thank you for staying with me. I wait you for tomorrow, class. Goodbye. May God bless you. Goodbye, teacher. Thank you. Bye-bye.